Vamos a comenzar hablando del Día de Aragón, que se celebró ayer en toda la comunidad, también de ese acto institucional en el que tanto el Gobierno como las Cortes unieron fuerzas y reivindicaron la autonomía como el modelo mejor para enfrentarse a la crisis económica. Bueno, como seguramente casi todos de vosotros estuvisteis en este acto, ¿cómo lo vivisteis? ¿Qué os parecieron estos discursos institucionales, María? Bueno, pues primeramente felicitarnos por un día más, el Día de Aragón. Yo creo que fue un día bastante celebrado también en la calle, no solamente en el acto institucional que hubo, la verdad es que hubo muchísima gente. Y en cuanto a los discursos políticos de ambos presidentes, tanto de las Cortes como del Gobierno de Aragón, efectivamente sí que coincidieron los dos en defender el estado de las autonomías. Yo creo que, bueno, al final habrá una idea u otra, pero efectivamente si se ha llegado a una transición y ha llegado donde estamos hoy es en este estado de las autonomías, y gracias a él pues posiblemente han llegado a Aragón una serie de infraestructuras que si no, no habrían llegado, o de inversiones, aunque por otro lado pues hay cosas que faltan. Lo que sí es cierto que hoy desde una parte de la sociedad a lo mejor parece que podemos estar en un momento dado en contra de lo que son las autonomías y por eso se está haciendo ahora esta defensa, pero no propiamente por lo que representan, sino porque muchas veces, y ayer también se hizo en un momento dado el comentario de que los dos grandes países que hoy lideran, como puede ser Alemania o como puede ser Estados Unidos, son estados federales, estados que tienen, pues, como si fueran nuestras autonomías. La gran diferencia es que ellos operan al final fuera de sus fronteras, siempre bajo una única bandera. Y nosotros, dentro y fuera de España, intentamos ir siempre con las 17 banderas que tenemos en España, y no unimos esfuerzos a la hora de vender país, ¿no? Por eso yo creo que muchas veces nos enfrentamos ante más dificultades que otros, y por los que estamos abogando el poder salir y que haya una única marca referencia a España, lo cual no tiene por qué ir en contra de que políticamente nos dividamos en 17 autonomías y de cara al interior del propio país pues se intente cada uno marcar esa individualidad. Una cosa no es incompatible con la otra. Pepe. Bien, bueno, yo lo primero que destacaría es que, bueno, por primera vez han asistido juntos el poder legislativo y el poder ejecutivo, y bueno, probablemente eso evidencia primero la necesidad de estar de acuerdo en un momento tan complicado que tenemos, como también la necesidad de simplificar el acto, lo cual es algo de agradecer también. Coincido con lo que estaba diciendo María, yo creo que no cabe ninguna duda ya respecto a que las autonomías han desempeñado un papel importante en toda la transición, y la necesidad de que continuemos con algunos ajustes o con algunos movimientos donde sea preciso, pero vamos, yo creo que eso está fuera de toda duda ya. De los dos discursos, bueno, pues yo por hacerlo telegráficamente, pues la presidenta Rudy insistía en defender, creo que dijo textualmente que iba a defender las reformas hasta sus últimas consecuencias, es decir, eso yo creo que es una decisión firme y contundente, ¿no? El presidente de las Cortes, en cambio, dijo que no bastaba con administrar y que había que crear, es decir, eso de alguna manera dice un poco ese doble problema que tenemos ahora, que hay que reducir gastos y a la vez tenemos que crear empleo y crear economía. Sí me pareció que el acto fue quizá algo menos reivindicativo que en ocasiones anteriores, eso sí que me y probablemente también menos festivo, aunque como bien decía María, pues en la calle hubo una importante presencia de zaragozanos y aragoneses, y hubo para todos. Yo creo que hubo cosas para los niños, hubo espectáculos musicales de todo tipo y tal. Y estuvo naturalmente el Día del Libro, que es importante, y bueno, yo pues por decir algo así ahora en tono más jocoso, diría que estaría bien que viniera San Jorge otra vez a pelear con este dragón que estamos peleando ahora, que llevamos 4 años con él ya. El dragón de la crisis, ¿no, Adolfo? Bueno, el dragón de San Jorge yo no sé si existió, pero desde luego la crisis sí que existe, ¿no? Yo vi unos discursos, yo los definí como ortopédicos, es decir, para la ocasión se hicieron 2 discursos allí. Es verdad que como era el Día de Aragón, pues había que defender la autonomía y había que decir que la autonomía había sido importantísimo y por lo tanto un elemento clarísimo de desarrollo, como así es. Izquierda Unida, desde luego, siempre ha apostado por el Estado descentralizado antes que el Estado centralista y autoritario que teníamos.
Pero en ninguno de los dos discursos, digamos, bueno, Pepe decía fueron un poco reivindicativos, yo diría que en absoluto reivindicativos. Y además con ese nivel de palabras huecas que supone estar diciendo lo fundamental que es el autogobierno, como decían ambos discursos, pero al mismo tiempo no cuestionar en absoluto las reformas que la propia presidenta Ruiz dijo que las va a llevar hasta la última consecuencia, que son reformas que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de Izquierda Unida y de bastante gente considera que es un paso atrás en el desarrollo autonómico, porque llega incluso a ser involucionista. Se está hablando de una serie de políticas de ajuste que decreta el Gobierno central, que impone a las comunidades autónomas, aunque las comunidades autónomas tienen competencias y tienen transferidas servicios a los cuales el Gobierno central aplica nuevamente recortes y además amenaza con intervenir a las autonomías si no se cumplen y ejecutan. Eso está provocando un drama tremendo en cuanto a pérdida de empleo, en cuanto a pérdida de calidad en los servicios públicos y por lo tanto se contradice con ese otro discurso que decía que además de gestionar había que crear. Y desde luego no se reivindica lo que para nosotros es básico y fundamental en el Estado de las Autonomías, que es más soberanía, más autogobierno, y eso pasa por desarrollar el título 8º de la Constitución, que está sin desarrollar, por hacer que el Senado sea de verdad una Cámara de Representación Territorial y no una Cámara de segunda lectura para jubilar gente que se dedica a la política. Y luego, verdad que se pusieron como ejemplo a dos grandes países, que son Alemania y Estados Unidos. Yo evidentemente no comparto ninguno de los dos modelos, pero ninguno de esos dos países tiene monarquía ni rey. No sé si eso también tendrá algo que ver con el ejemplo que hay que mirarse. Javier. Bueno, pues del día de ayer extractaría 3 hechos para comentar aquí en el día de hoy. Uno, y en primer lugar, para mí más importante, es los premiados. La Facultad de Derecho, Marcelino Iglesias, y una distinción especial a Hermandad del Refugio, que desde aquí mando un cariñoso saludo en la persona de su presidente, de Manolo Marqueta, hermano mayor, por la labor que desarrollan todos los días. Un segundo hecho que remarcaría sería el discurso de la presidenta, con una hoja de ruta política muy clara, muy firme y muy acorde con los tiempos que estamos viviendo en estos momentos de crisis económica tremenda y de austeridad. Y hablando además de autonomía, hablando de nuestra historia y hablando de Aragón, que es lo que ayer reivindicábamos en el Día de Aragón. Y en tercer lugar, el más importante, ver a nuestro compañero en las Cortes, Adolfo Barrena, ver a nuestro compañero amigo contertulio Adolfo, ver desfilar detrás de la presidenta con el himno de Aragón, con un traje de raya diplomática impecable, vamos, pues sin desperdicio. Y con un pin republicano. Sin desperdicio. Pero con un pin republicano. Vale. Bueno, habéis hablado todos de esos discursos, de las autonomías y del autogobierno. Es uno de los retos entonces que tiene Aragón, que tienen las comunidades autónomas, por cómo se puede desarrollar, de qué manera se puede implantar definitivamente el pleno autogobierno en la comunidad aragonesa. Yo ayer, aparte de con los nuevos tiempos, pues recuperan ese guato. No sé si el próximo año los portavoces tendremos que desfilar bajo palio, espero evidentemente que no, o sea, puedo pasar a respetar lo que es el acto institucional, pues haciendo lo que me piden que haga, y por respeto al acto, evidentemente, procuro cumplir hasta con el protocolo del traje y todo lo demás, pero no se me olvida reivindicar, que yo sí que creo que se le olvidó la parte reivindicativa en los discursos que hubo, ¿no? Yo creo que hubo una gran cantidad de gente ausente de ese acto. No digo porque no estuvieran allí, porque evidentemente no estaban invitados o invitadas, pero allí para nada se aludió a cómo se le va a abrir una expectativa de empleo a la gente. No se le dijo cómo iban a garantizar que pudieran desarrollar los estudios universitarios a los que aspiran. No se les dijo cómo ni de qué manera iban a poder ver cumplidas las expectativas de buenas carreteras. No, se dijo y se afirmó, y además se ha declarado como señal de identidad, que se iban a llevar las reformas, el reformismo hasta las últimas consecuencias. Y bueno, a nosotros nos preocupa mucho llevar hasta las últimas consecuencias unas reformas que, como la laboral,
hacen perder derechos a los trabajadores y trabajadoras. Unas reformas que empobrecen lo que es la educación, la sanidad, la ley de dependencia. Unas reformas que no crean inversión pública. Unas reformas que lo que han demostrado en los 3 años que se llevan aplicando es que no dan salida, no reactivan la economía, no generan empleo y lo único que hacen es sumirnos más y más en la crisis. Y eso de verdad es de preocupar. Aparte de que no se reivindicó el autogobierno, se declaró claramente sumisa la presidenta a lo que le imponen desde Madrid.